por la invitación a formar parte de ella. Y quisiera empezar mi intervención aludiendo al titular de un artículo que apareció en la prensa local hace poco tiempo y que decía lo siguiente, y lo digo como forma de mencionar el problema relativo a la falta de claridad que muchas veces suele haber con respecto a la enseñanza bilingüe. El titular del artículo en concreto afirmaba el chino como cuarto idioma del bilingüismo. Mi sugerencia sería afirmar que debería haber sido, para mayor claridad del público en general, el chino como quinto idioma de la enseñanza bilingüe pública en Andalucía. Y espero que en el resto de la intervención quede más o menos claro por qué establezco la diferencia. Dicho esto, también debo aclarar que no tengo, ignoro el motivo por el cual se supone que debe haber algunos estudios académicos o educativos que apoyen la inclusión de esta lengua, pero no conozco cuáles son esos estudios. El bilingüismo es un fenómeno demasiado amplio en general y complejo como para poder ser abarcado de forma global. Entonces, igual que cuando vamos a una facultad como la Facultad de Filología, el término filología también es un término paraguas, en el sentido de que no va a quedar claro lo que hacemos, a menos que distingamos que hacemos filología inglesa, o filología alemana, o filología francesa, o filología clásica, etcétera, etcétera. Es decir, le tenemos que dar algún apellido. En este caso, no estamos en un ámbito que sea el del bilingüismo social u otros tipos de bilingüismo como el bilingüismo familiar, por ejemplo, sino que estamos en un ámbito muy concreto que es el del bilingüismo educativo. Entonces, más que bilingüismo, en realidad es enseñanza o educación bilingüe. Una cosa es la música, otra cosa es la educación musical. Y aquí es exactamente igual. El término enseñanza bilingüe se puede definir de manera genérica como un plan o un programa de tipo académico que abarca diversos tipos escolares que proporciona la inclusión sistemática en al menos dos lenguas. Los principios fundamentales de la enseñanza bilingüe en diversos países del mundo son el uso de dos lenguas, de la lengua materna y la lengua no materna, la lengua extranjera, y por eso que sugería que debería ser el quinto idioma y no el cuarto. Es decir, en la enseñanza bilingüe siempre tomamos en cuenta y nunca ignoramos que hay una L1 o lengua materna que debe estar ahí, de la que se le debe dar importancia en todo el sentido de la palabra. En segundo lugar, está el desarrollo progresivo de estas dos lenguas dentro del ámbito escolar, que es otra de las características típicas de la enseñanza bilingüe. Es decir, no es que los estudiantes que hacen un plan de enseñanza bilingüe sean menos bilingües o menos bilingües que otros, sino que simplemente han tenido durante mucho tiempo, durante varios cursos académicos, un tipo concreto de bilingüismo que es el bilingüismo académico. Así como una persona que aprende una segunda lengua en la calle no es capaz de hacer usos académicos de esa segunda lengua, tampoco un estudiante que lo aprende en un entorno circunscrito exclusivamente al aula, es decir, no se usa en el patio, no se usa en la biblioteca, no se usa en el despacho del director, no se usa en los servicios, se usa exclusivamente en el aula. Es un tipo de lengua académica y a veces tan altamente académica que no sirve mucho para lo social, pero es el tipo de bilingüismo que nos ocupa, un bilingüismo académico. Y luego, la otra característica es el progreso académico y cognitivo de los estudiantes independientemente de la lengua que se use en el aula. Sin embargo, más allá de estos principios básicos, el bilingüismo educativo tiene diversos factores de variación. Hay tipologías, por ejemplo, que distinguen entre formas fuertes y formas débiles de enseñanza bilingüe. Por ejemplo, en muchos centros de nuestra comunidad usamos un tipo de bilingüismo que abarca aproximadamente el 30% de la jornada académica de los estudiantes. En otros centros esto puede llegar hasta un 50%, naturalmente el 50% es un tipo más fuerte de bilingüismo que el que abarca solamente un 30% de la jornada escolar.
Haciendo un brevísimo recuento histórico muy breve de la enseñanza bilingüe, podemos afirmar que los programas más conocidos, con mucha diferencia los que han sido más estudiados, son los programas canadienses de inmersión en francés. Dado que Canadá es un país oficialmente bilingüe, sería una situación equivalente más o menos a la del castellano y el catalán en Cataluña o en Valencia. Y esta situación no es una situación comparable directamente a una situación de lengua extranjera, como es el caso del francés, el inglés, el alemán o el chino, según decía el artículo, como lengua extranjera. Esto fue hace 50 años atrás. El primer programa de enseñanza bilingüe que conocemos fue un programa que empezó en Quebec en 1965. Y de esto han salido muchas fórmulas diferentes hasta llegar a ICLE, que es el sistema de enseñanza bilingüe a la europea, y que es un sistema que tiene fundamentalmente una característica, que es su enorme flexibilidad para adaptarse a situaciones muy amplias, muy masivas realmente, y ICLE, con esa flexibilidad, también debemos reconocer que esa flexibilidad es un punto, a la vez un punto a favor y un punto en contra, en el sentido de que cuando los sistemas son muy flexibles también permiten algunas características que no son muy ventajosas. Por ejemplo, la inversión parcial en cualquier país del mundo donde se aplique indica que como mínimo debe haber un 50%. Sin embargo, en los centros bilingües de Andalucía hay muchos centros en que el porcentaje es notoriamente inferior al 50%. Entonces, esto no permite el enfoque, incluso si es menos de un 30%. ¿Vale? Entonces, una de las características de este enfoque, que a veces se presenta como el gran salvador y como la única alternativa viable, es simplemente un enfoque más, es un enfoque relativamente reciente que viene del Consejo de Europa y que, como digo, su característica más distintiva es su flexibilidad. Punto a favor y punto en contra. Una implicación de esto es que la enseñanza bilingüe en cualquier parte del mundo donde se practique no es una iniciativa reciente. Es una iniciativa que lleva al menos medio siglo en uso. El enfoque ICLE, al que me mencionaba hace poco rato, es el que se recomendó en Europa, en el entorno europeo. Esto nació en el Consejo de Europa, que es el órgano encargado de este tipo de cosas educativas y lingüísticas, y luego fue apoyado directamente por la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, y por tanto una iniciativa no puede llegar a un nivel más alto que ser apoyada oficialmente por la Comisión Europea. Esto significa que todos los países, o la mayoría de los países y sus gobiernos nacionales y regionales, terminan diciendo, vale, lo vamos a aplicar. Si usted considera que es positivo, nosotros también. Pero esa es la autoridad. ¿De acuerdo? Entonces, esto no ha sido algo que ha brotado de forma espontánea. Esto tiene todo un trasfondo que viene desde antes del año 2000 y, como resultado de esto, a mediados de la primera década de este siglo, aproximadamente entre el año 2004 y 2006, se empieza a funcionar dentro de la idea de la enseñanza bilingüe. En España, la gran mayoría de los programas de enseñanza bilingüe público datan de 2004-2006. Concretamente, el que nos ocupa aquí es un programa que empezó en 2005, el curso 2005-2006. Entonces, nos encontramos con algo que es una iniciativa a la vez educativa y política, y desde los entornos políticos más altos. Y esta es una característica distintiva dentro de lo que es el programa que nos ocupa. El programa que nos ocupa es el que se conoce ampliamente como Plan de Fomento del Plurilingüismo, que es lo que la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, echó a andar en el año 2005, pero en realidad fue en su origen un plan, un macro plan muy ambicioso, muy bien preparado, con 5 programas completos. La Junta usó la palabra plan en el sentido de algo genérico que incluye 5 programas concretos. Uno de esos programas es el llamado Centros Bilingües, que para la mayoría de la gente es el único que conocen.
Y este es lo que yo llamo el programa estrella dentro del plan de fomento del plurilingüismo. Ese plan estrella es el que conocemos como centros bilingües. Dentro de la terminología oficial que se usa, un centro bilingüe realmente daría la idea de un centro donde todos los estudiantes reciben una cierta parte de su instrucción en otra lengua que no es la lengua materna. Sin embargo, en la mayoría de los centros bilingües, la mayoría de los estudiantes no pertenecen a la sección bilingüe. Entonces, la modalidad, es decir, la identificación se cambió, dado que era claramente ambigua, se cambió oficialmente varios años después a centros con modalidad de enseñanza bilingüe. Repito, dado que la gran mayoría de los estudiantes no participaban en ningún programa bilingüe. Había una línea simplemente que era la sección bilingüe. Eso es igual hasta el día de hoy, pero se ha cambiado. No obstante, el rótulo en los centros bilingües dice centros bilingües. Y sigue siendo la situación que muchos estudiantes, o la gran mayoría, no forman parte de la sección bilingüe. La tercera implicación, por tanto, es que la enseñanza bilingüe pública en Andalucía es el resultado de decisiones en las que se ha mezclado desde siempre, no solo ahora, lo político con lo educativo. Eso es algo que se puede demostrar en múltiples ocasiones, desde su inicio. El enfoque AICLE, que es la parte académica, se funde en Andalucía con lo que aporta la Consejería de Educación de la Junta, que es el plan de fomento del plurilingüismo, y dentro de ese plan, en concreto, el programa Centros Bilingües. Muy brevemente quisiera mencionar lo que es, en mi experiencia, que no es mi opinión, es mi experiencia, algunos puntos fuertes y flacos de esto. En primer lugar, haciéndome eco de lo que es el título de esta mesa redonda, que es Luces y Sombras. Pero primero, en las ventajas, yo pienso que se establece con el plan, con el PFP, el Plan de Fomento del Plurilingüismo, y dentro de él, Centros Bilingües, una política o normativa lingüística estable, y eso es inmensamente positivo. Porque una política lingüística es algo estable, algo que permanece en el tiempo, algo que se supone que si otra administración de otro color político asume, eso se tiene que mantener. Entonces, esa estabilidad en el tiempo es algo muy importante. En segundo lugar, los alumnos reciben más horas, esto ya depende de cada centro en concreto, de lengua extranjera, por ejemplo, de inglés, de francés o de alemán, pero también reciben muchas más horas en lengua extranjera, impartidas en esa lengua, que no son clases de inglés, de francés y de alemán, sino que son contenidos no lingüísticos impartidos en esa lengua. Esto hace que el vocabulario, por ejemplo, de los alumnos técnicos sea bastante fuerte y muchas veces desconocen expresiones básicas del lenguaje social del día a día. Pero es parte del tipo de bilingüismo del que estamos hablando, un bilingüismo educativo, no puede ser de otra forma. Entonces, en concreto, los estudiantes desarrollan mayores habilidades receptivas. Eso está estudiado, que los estudiantes que participan en programas de enseñanza bilingüe tienen mayores niveles de comprensión auditiva y de comprensión de lectura, que son las dos que se desarrollan más ampliamente en un entorno académico. Los alumnos no mejoran, y a veces no mejoran en nada, otras habilidades comunicativas, como por ejemplo la expresión oral, porque la expresión oral en un entorno de enseñanza formal no tiene gran presencia. No solo en centros bilingües, en centros de cualquier tipo. Luego, el profesorado participante tiene un motivo concreto para sentirse interesado en la innovación educativa, que es un elemento importantísimo. Tiene una razón de innovar educativamente, a pesar del tiempo y el trabajo adicional que esto siempre representa. Algunas sombras que encontramos también de acuerdo con mi experiencia. En primer lugar, el número total de centros bilingües participantes sube de forma muy obvia y, por otro lado, el ritmo es tan alto
que esto incide en la supervisión del programa. Es decir, mientras más centros bilingües hay en la comunidad, actualmente son aproximadamente 920, que yo sepa, no hay ninguna otra comunidad en España que tenga tantos centros bilingües, incluso habiendo empezado en el mismo año, 2005 o 2006. Hay, sin embargo, otras cosas que no se ven estimuladas de la misma forma, es decir, crece el número, pero no crecen otras cosas. Por ejemplo, hay un desnivel en lo que es mi observación directa e indirecta de los centros bilingües. Hay desniveles demasiado marcados, desniveles, es decir, cosas que se ponen en práctica muy bien, de forma admirable, muy buenas prácticas, y en otros esto es relativo, y en otros simplemente no está presente, ¿vale? Entonces, para mí, a los 10 años, al cumplirse próximamente 10 años de un programa como este, uno de los propósitos que uno esperaría es que no haya tanta variación. Es decir, uno de los objetivos debería ser que los niveles iniciales de variación hayan dado lugar a algo bastante más estable, donde haya no un nivel absolutamente homogéneo, porque sabemos que en la educación eso no se da, pero algo que sí sea relativamente similar. Y una de las características más interesantes es que las buenas prácticas, aquello que se está haciendo bien, no tienen nada que ver, en mi experiencia, con que el centro, por ejemplo, lleve muchos años, por ejemplo, 9 años en posición a 4, tiene mucho que ver con eso. No tiene mucho que ver con que el centro esté en entornos rurales, en oposición a entornos urbanos. Hay centros que están en el pleno centro de Sevilla y que tienen, además, llevan cierto tiempo funcionando y son reconocidos como buenos centros educativos donde la enseñanza bilingüe no se está implementando bien. Y otros centros pequeños por ahí perdidos en algún pueblo que es admirable la forma como se lleva a cabo, ¿vale? Entonces, son estos desniveles que nos hacen pensar, no debería, después de 10 años de este programa, no debería haber tanto desnivel, deberíamos estar más o menos en unos niveles relativamente similares. Luego, como decía, a medida que aumentan los centros bilingües y la situación se torna una situación muy difícilmente supervisable, disminuye el número de auxiliares de conversación. Los auxiliares de conversación son una de las características de los programas de enseñanza bilingüe, no solo aquí, sino también en otras comunidades y en otros países, y son un elemento fundamental para el buen funcionamiento del programa. Sin embargo, en este caso, cada vez son menos el número, y además los ayudantes de conversación han ido perdiendo su función esencial de ser un apoyo lingüístico y cultural para todo el profesorado participante, y esto también incluye sin duda a los profesores de lengua extranjera. Actualmente los auxiliares de conversación se están empleando fundamentalmente para auxiliar a los profesores de ANL, de asignaturas diarias no lingüísticas. Sin embargo, el ayudante de conversación tiene que ser un elemento de apoyo lingüístico y cultural también para el profesor de lengua extranjera. Esto es algo que actualmente no se está haciendo. Con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia, me atrevo a decir responsablemente, el profesorado participante, así como los auxiliares de conversación, tienen más intuición y voluntad que conocimiento de lo que están haciendo. Es decir, algo que brilla por su ausencia de forma demasiado frecuente es la falta de formación del profesorado participante, que, repito, pone mucho más en práctica su voluntad, su cooperación y su buena intuición que los conocimientos que esto involucra. Por último, no se supervisa ni los contenidos curriculares que se presentan en los materiales, como por ejemplo en concreto los materiales del libro de texto. No se supervisa que esos materiales curriculares cumplan con los 3 objetivos básicos del programa Centros Bilingües, que son el objetivo lingüístico, el objetivo intercultural y el objetivo compositivo. Es decir, hay muchos libros de texto, concretamente de lengua inglesa,
que simplemente al ojearlos se ve que los autores no han puesto en práctica los objetivos básicos del programa. Es decir, no cumplen, por ejemplo, con los objetivos interculturales, que son importantísimos. Bueno, al respecto, por parte de la autoridad. Una última implicación es que a una década de su puesta en marcha, el programa Centros Bilingües sigue siendo una iniciativa, en mi opinión, no solo innovadora, sino muy positiva, incluso diría necesaria. Sin embargo, en la actualidad, el programa necesita una mayor implicación por parte de la autoridad educativa, una mayor supervisión, tanto lingüística como cultural, así como una mayor dotación presupuestaria. Estos aspectos permiten y permitirán corregir su problemática actual y lograr el objetivo principal, el de una implementación apropiada y razonablemente uniforme. Eso. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Paso la palabra